llegamos a la última entrega de la armadura del creyente. Resultó ser una serie de 5 partes. El Señor, incluso al enseñar esto, también me ha enseñado mucho a mí. Hay mucho más que podría decir de este pasaje, ¿no? Incluso más de lo que podría compartir en una noche de miércoles. Pero incluso mi deseo es, pensando más adelante, que probablemente quiera volver a repasar esta porción de la Escritura una vez más. Esto podría haber sido una serie de 9 partes, pero estamos en las 2 últimas piezas de la armadura. Así que leamos esta porción de la Escritura. Voy a estar repasando los versículos 17 al 20. Y esto, en cierto sentido, es para que no cierren su Biblia, porque normalmente cuando digo para terminar, todos cierran su Biblia. No hagan eso, al menos no en este sermón, porque esto es casi como 2 partes en una, y entenderán por qué a medida que avance. Pero leamos esta porción de la Escritura, el versículo 17. Esta es la palabra de Dios infalible, inerrante e inspirada. Y tomen el casco de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Y con esto en mente, estén alerta con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y oren también por mí, para que se me concedan palabras al abrir mi boca y dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo pueda hablar con valentía como debo hablar. Oren conmigo. Padre, venimos ante ti esta noche para que nos sigas enseñando no solo hoy, sino que cada día nos señales hacia esta armadura tan maravillosa. Esta armadura que has dado a cada creyente para combatir los ataques que vienen de fuera y los ataques que surgen desde dentro. Así que incluso ahora, Señor, oro ahora para que nos ayudes a entender esto, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, y que encontremos en estos elementos que tú has provisto lo que más nos equipa. Confesamos que nos falta mucho, no solo entendimiento, sino también fuerza, pero en nuestra debilidad tu fuerza se perfecciona. Ayúdanos a conocer esto. Ayúdanos a depender completamente de la obra de tu Espíritu en nosotros y a ser diligentes para andar de una manera digna de nuestro llamado. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Las 2 últimas piezas de la armadura. Creo que hemos llegado a las 2 piezas más importantes y no quiero decir que las otras no fueran importantes. Lo eran, pero sí quiero decir, si pudiera resaltar esto, que el casco y la espada son las piezas más importantes de esta armadura. Pablo dejó las 2 últimas y yo consideraría creer que el casco protege contra el ataque más común. El propio casco puede dar fe del ataque más común y luego la espada es la mayor defensa u ofensiva en ambos lados de ese ataque más común también. Así que si tuviéramos que mirar, y vamos a mirar en la porción de la Escritura que vamos a ver, estas 2 cosas son con las que todos en esta sala han luchado alguna vez. Si has estado caminando con el Señor por semanas o años, no importa, te vas a identificar con por qué estas 2 piezas son importantes para todos nosotros. Reflexioné sobre las preguntas principales y mientras pensaba en el casco y la espada, pensé en las preguntas más comunes que se hacen en consejería. Cuando nos sentamos frente a alguien y empiezan a hacer preguntas, algunas de las preguntas más comunes que se hacen en consejería e incluso en sesiones de preguntas y respuestas en vivo son así. ¿Cómo sé que realmente soy salvo? Esa es una de las preguntas más comunes. Recuerdo que
cuando hacíamos, ya sabes, al menos para estudiantes de secundaria, hacíamos sesiones de preguntas y respuestas para ellos. Esta no era la principal en su lista porque no estaban pensando en cosas espirituales. Su pregunta común era, ¿son los tatuajes un pecado? Esa era su pregunta. O decían cosas como, ¿hasta dónde es demasiado lejos con mi novia o novio? Pero si eres espiritualmente maduro y piensas más profundamente en estas cosas, haces preguntas como, ¿cómo puedo tener seguridad? Y la combinación de preguntas también sería esta. Si eso se compara con el casco, ahora miramos la espada, como vemos, la pregunta sería así. ¿Cómo habla la Biblia sobre esto o aquello en mi vida? ¿Cómo debería tomar decisiones? Lucho con esto y lucho con aquello. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios sobre estas cosas? Esas son las preguntas más comunes. La gente generalmente no pregunta sobre cosas teológicas o cosas teológicas más profundas. Pero en la práctica, si la vida es para la teología y la teología es para la vida, y eso es cierto, la teología respondería a estas preguntas. Pablo ha estado resaltando a lo largo de toda la carta a los Efesios la teología. Podríamos decir esto, a través de los capítulos 1, 2, 3 y 4 ha sido teología. Comenzó con teología todo el capítulo 1. No estamos hablando de soteriología, estamos hablando de cómo se entra al reino y cómo es la salvación para aquellos que han entrado. ¿Qué implica? Incluye la herencia de los creyentes. Incluye el sello del Espíritu Santo, incluye todas estas cosas que nos ayudan a reflexionar y entender por qué es importante conocer la teología. Eso cambiará tu manera de pensar. Vemos esto. La mayor de todas las verdades estaba en el capítulo 1. Mira el capítulo 1, versículo 13. Él dice esto. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Escucha esto. Esto es el testimonio de todos ustedes. Si has venido a Cristo, el versículo 13 en un solo versículo acaba de contar el testimonio de todos en esta sala. En pocas palabras, en algún momento escuchaste el mensaje de la verdad, escuchaste el evangelio. Hubo un llamado eficaz de Dios y luego en ese evangelio está la salvación del evangelio en la que llegas a creer, así lo dice. Y en ese momento eres sellado, un anticipo de la promesa de parte de Dios mismo, de que Él cumpliría una promesa contigo para sostenerte hasta el final. Si lo pensamos bien, es más que suficiente para que consideremos que no solo es importante, es mi salvavidas, es la verdad que me mantiene en pie, que no importa lo que pase en la vida, puedo confiar en que Dios no es un mentiroso. ¿Qué dice la Escritura? Que todos los hombres sean mentirosos, pero Dios sea veraz. Y Él hace esta promesa a aquellos que creen, y es verdad. Así que consideramos esto. El casco tiene, creo yo, una perspectiva doble. Para nosotros como creyentes es el ataque más constante contra el que este maravilloso casco nos protege. Verán, el casco de la salvación no significa la salvación en sí misma. No significa que cuando te pones el casco ya eres salvo. Eso no es de lo que Pablo está hablando. Y esto lo verías claramente porque en lo que acabo de leerte en Efesios 1:13, la salvación ya ha llegado a ti. Así que el casco no es como si te lo pusieras y recibieras la salvación. Eso no tendría ningún sentido, como dije, pero mira el capítulo 2 para que podamos resaltarlo. En el capítulo 2 de Efesios, él dice esto. Pablo dice esto en el versículo 5, aun cuando estabais muertos en vuestros delitos o muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y luego en el versículo 8 dice esto, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
Así que vemos esto, vemos que la salvación ha llegado a los creyentes, así que este yelmo no es eso. Por la fe hemos sido liberados, pero la ley por la del dominio de Satanás, de la consecuencia del pecado, y se nos ha dado vida eterna en Cristo. Nuestra posición en Cristo está en los lugares celestiales, como dice Efesios. Nuestra herencia también está allí. Así que en realidad, al basar esta idea de la salvación, el yelmo de la salvación y lo que es, nos recuerda esto. Nos protege en cuanto a la seguridad que debemos tener. En el momento en que eres salvo, creo que se podría decir que tu seguridad es tan alta porque estás experimentando algo tan nuevo. Pero a veces, si no has experimentado esto y quizás te identifiques, es en el momento en que la batalla contra el pecado se intensifica, comienzas a dudar. Incluso puede que llegues a eliminar cualquier pensamiento de haber sido salvo alguna vez en tu vida. Muchos creyentes caen en esto, yo incluso lo llamaría depresión espiritual. Así que tendría sentido que colocáramos esta pieza de la armadura en nuestra cabeza, ¿verdad? Porque toda batalla en nuestra vida espiritual comienza y termina en la mente. Santiago habla de esto de la misma manera. Él lo describe como si fuera una concepción y luego un nacimiento, pero todo comienza en la mente. Todo pecado, todo pensamiento de cometer pecado comienza en tu vida de pensamientos. Comienza con el pecado residual en tu vida que aún no ha muerto y te recuerda tu vida pasada. Tendría perfecto sentido, una vez más, que el enemigo de nuestras almas se enfoque en atacar tu mente. Vemos esto en el mundo actual. Si pudiera darte un contexto del mundo y luego separaremos esto para analizarlo desde una perspectiva más amplia de la vida cristiana. Pero si miramos el mundo hoy, podemos ver que en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, Juan dice, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Esto significa que el mundo mismo, está bajo la influencia del diablo de manera continua y él se aprovecha de la naturaleza pecaminosa porque comparte la misma naturaleza. Pero esto no se ve más claramente en ningún otro lugar que en la forma en que la gente piensa, en la manera en que las personas piensan. Pablo dijo esto en Romanos. Miren Romanos capítulo 1. Él dice esto, tiene este amplio enfoque de acusar a todo el mundo en Romanos capítulo 1 con la verdad, diciendo la verdad de quiénes eran ellos y quiénes somos nosotros incluso hoy, la depravación del hombre. Pero él les dice esto en Romanos 1:21, donde dice, pues aunque conocían a Dios, tenían un conocimiento, estaba incrustado en su mente, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Y qué hicieron? ¿Qué sucede como resultado de esto? Sino que se volvieron vanos en sus razonamientos, vanos en sus mentes. Ahora ellos ya no podían calcular las cosas correctamente. Ya no saben distinguir entre el bien y el mal. De hecho, hoy en día vemos esto. Llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Él dice que en los últimos días veremos que habrá personas que ni siquiera sabrán distinguir su mano derecha de la izquierda. Hice algo de investigación solo porque he estado leyendo un libro que recomendé durante el discipulado de hombres y mujeres. Y eso me hizo pensar en cómo lidiábamos con estas cosas, estos temas de salud mental, ¿verdad? Y ahora, hoy en día tenemos este catálogo llamado DSM, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales.
Así que tenemos a esta sociedad que nos dice y nos diagnostica desde temprano. Antes de 1956, los trastornos que existían y que se diagnosticaban eran entre 5 y 10 como máximo. En 1952 había 106, en 1968 había 182. En 1980 había 265 en el DSM. ¿Sabes qué eliminaron en 1980? La homosexualidad. Era un trastorno mental. En 1987 llegó a 292 y luego el DSM más reciente hoy en día tiene 410. Y hay combinaciones de estas cosas porque si vas al médico y él dice, bueno, tú tienes esto y una combinación de esto y esto y esto. Así que ahora eres como un caso especial. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de la sociedad en la sociedad actual? Basándose en este ataque que vemos, en este contexto, que millones de personas están siendo diagnosticadas y no hay fin para ello, ¿qué hicieron exactamente? ¿No promovieron una cura? Simplemente medicaron a todos. Nosotros, ¿sabes lo que hicimos al medicar a todos? Comercializamos la esclavitud. ¿Lo entiendes? Así que ve a tu médico y si te han diagnosticado, y no estoy tratando de hacerte sentir mal si estás tomando algún tipo de antipsicótico. Lo que digo es esto, ve a tu médico y dile, ¿cuándo puedo dejar de tomar esto? ¿Cuándo me voy a curar con esto? Él te dirá, nunca, vas a tomar esto por el resto de tu vida. Y eso es esclavitud. La guerra continúa. Escucha, la guerra por la mente sigue en pie. Y la humanidad nunca lo ha resuelto. No tiene una respuesta, solo crea otro trastorno. Y la iglesia, escucha, la iglesia ha hecho la vista gorda ante estas cosas. Envías a tus hijos a la escuela y ¿qué pasa? 1 de cada 4 niños es diagnosticado con TDAH. Estamos perdiendo la guerra de la mente. Y esto es lo importante. ¿Acaso la palabra de Dios no tiene respuestas? El mundo nos dio hombres sin Dios como Carl Gustav, estos filósofos, Sigmund Freud, que fue una persona repugnante que odiaba a Dios. Y lo que hicimos fue que aceptamos sus puntos de vista y los convertimos en nuestros. Los convertimos en evangelio como si fueran verdad, aunque contradecían la palabra de Dios que tienes en tus manos. Entonces, ¿qué debemos hacer? La lucha más amplia es por la mente. Hay una más grande, ¿verdad? Porque si estamos perdiendo la batalla en el mundo y luego la estamos perdiendo en la iglesia, donde sí tenemos la palabra de Dios, entonces hay un problema, ¿no es así? ¿Entendemos esto? Entendemos y no estoy tratando de hacer que nadie se sienta culpable, porque lo más probable es que si estamos sentados en una sala con esta cantidad de personas, aunque no sean tantas, en algún momento hayamos tomado algún tipo de droga psicomorfa o algo peor y no encontramos ningún fin a eso. Pero 2 de Corintios, escuchen esto. 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5 dice lo siguiente: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, iglesia? Todo pensamiento que se eleva por encima de Dios te dice que debes luchar. Luchas contra ello en tus propios pensamientos y luchas contra ello en las personas que te rodean y que amas. Esto es lenguaje de guerra.
Él dice esto, dice, llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a la obediencia de Cristo. Esta no es una batalla perdida. Sin embargo, ¿cómo se ve esto en la vida de un creyente? ¿Qué debemos hacer si sabemos que 2 Corintios 5, y he citado esto antes, así que lo reconocerán? 2 Corintios 5:17, ¿es verdad? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Acaso eso no incluye tu mente? Has sido hecho de nuevo. Vuelve a Efesios y él dice esto precisamente en Efesios 4:23. Pablo nos dice, están siendo renovados en el espíritu de su mente. ¿Ves eso? Ha sido cambiado categóricamente y aún sigue siendo transformado. Y Él nos llama incluso continuamente a renovar también esa mente, Romanos 12:1-2, ¿verdad? ¿Cómo nos dice que hagamos eso en Romanos 12:1-2? Primero, Él dice que no debemos alimentarnos del mundo, que no debemos ser como el mundo, sino alimentarnos de la palabra de Dios cada día. Salmo 119:105. Tu palabra es lámpara a mis pies y luz en mi camino. ¿No es así? Puede, en los momentos más oscuros de tu mente. ¿Acaso no te da luz? ¿No te guía acaso? Pero lo que Satanás quiere hacer en su corazón malvado, lo que él quiere que tú hagas es que dudes de la palabra de Dios, que dudes de su poder y luego que dudes incluso más de ti mismo en tu relación con él. El fracaso y el desánimo son sus tácticas. Él no las ha cambiado. Él no las ha cambiado. Son las mismas cosas que ha estado haciendo a lo largo de toda la historia con cada creyente. Así que de la misma manera, nuestras tácticas tampoco han cambiado. Nuestra armadura tampoco ha cambiado. De hecho, esto nos impulsa a aferrarnos continuamente a estas verdades, a ponernos el casco y decir, no permitiré que ese pensamiento gobierne mi mente. Él dice esto en Primera de Tesalonicenses, cuando escribió a los tesalonicenses, y en el capítulo 5 les dice algo similar. En el versículo 8 dice esto, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco, ¿como casco qué? La esperanza de la salvación. Y ya te lo he dicho antes, no es esperanza solo por el hecho de esperar. Es una esperanza con propósito. Es esperanza en la persona en quien tienes puesta tu esperanza. ¿Quién te ha dado una promesa? Es Dios mismo y Él la cumplirá. Hemos sido unidos a Cristo. Tienes que preguntarte si esto es verdad y lo es, y he llegado a la fe en Cristo. ¿Es en vano mi esfuerzo? ¿Es en vano mi lucha contra el pecado? No lo es. No lo es. ¿Cuándo lo dudas más? Cuando estás en pecado, ¿verdad? Cuando estás en pecado piensas, oh, hombre, tal vez no soy salvo. No puedo contar cuántas veces he tenido conversaciones con personas que se me acercan y me dicen algo como, bueno, ni siquiera sé si soy salvo. Y las preguntas sencillas que podrías hacerte, que forman parte de este yelmo, si pudieras reflexionar sobre esto y decir, bueno, está bien, ¿cuáles son tus pensamientos acerca de Dios? Bueno, no pienso en Dios. ¿Cuáles son tus pensamientos acerca de las Escrituras? Bueno, ya sabes. ¿Cuáles son tus pensamientos acerca de la cruz? Y si la respuesta es superficial, cosas como, bueno, es el reflejo de cuánto me ama. No, ¿por qué exactamente me salvaría a mí?
y piensas para ti mismo, esto es lo que hace el yelmo, te recuerda tu deficiencia. El pecado con el que aún luchas debería ser un reflejo para decir, todavía estoy aquí y sigo luchando. Y el yelmo dice, mira, esto no depende de ti. Cuestionar tu salvación es una cosa. Entendemos eso, ¿verdad? Pablo dice, ya sabes, que te examines a ti mismo para ver si estás en la fe. Eso es algo saludable. Pero el examen no debería hacerse cada semana. ¿Entiendes eso? ¿Por qué sigues haciendo el mismo examen? ¿Por qué haces eso? Puede que incluso seas como aquellos que la Escritura habla de eso. Pedro habla de ello. Incluso Pablo lo menciona que en cierto sentido tienes tal malentendido del Evangelio que vuelves a crucificar al Salvador y tomas en vano la cruz. Dice, no, pero si ese no eres tú y ves el valor de la cruz y entiendes que si pones tu confianza en Él, Dios es fiel, justo, misericordioso y lleno de gracia, todas esas cosas que tú no eres, entonces el casco se convierte en un refugio seguro. ¿Qué quiere hacer el enemigo? ¿Qué hace una espada? Si no tuvieras un casco puesto y te atacaran con esa espada, porque eso es lo primero que querían hacer, ¿verdad? Ellos no... Una espada, no sé si has visto las películas, pero no es cierto. Si ves batallas de la era romana, todo eso, la espada se usaba principalmente para atacar directamente a la cabeza y solo tenía dos propósitos, partirte el cráneo o cortártelo. ¿Entiendes la imagen de eso? Y nos decimos a nosotros mismos como, bueno, yo no puedo combatir eso, pero sí puedes. El casco es superior a las armas del enemigo, lo es. Pero hay una segunda perspectiva a la que quiero llevarte, a Isaías 59. Pasemos conmigo a Isaías 59. Y quiero que notes el mismo tipo de imagen, pero quiero llevarte a Isaías 59 y empezar desde el versículo 1, pero más bien guiarte a través de lo que estamos viendo aquí. Hay una declaración de Dios que Dios está obviamente hablando a través de Isaías y comienza así en el versículo 1. Dice, he aquí, no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. No es así, no es así, dice él. Pero luego dice esto. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que Él oculte su rostro de vosotros para no escuchar, porque vuestras manos están manchadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira y vuestra lengua murmura maldad. Dios reprende a Israel. Les dice, esto es lo que sois, yo podría salvar, pero no lo permitís. Pero no termina ahí porque llegamos al versículo 9. Mira el versículo 9. Dice, por eso la justicia está lejos de nosotros y la rectitud no nos alcanza. Esperamos luz, pero he aquí tinieblas. Así que tenemos este giro en los corazones y este arrepentimiento, ¿verdad? Dice, esperamos claridad, pero andamos en penumbra. Andamos a tientas junto al muro como ciegos. Andamos a tientas como los que no tienen ojos y tropezamos al mediodía como si fuera el crepúsculo. Entre los fuertes somos como muertos. ¿No suena esto como Efesios 2? ¿Muertos en vuestros delitos? Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Dónde está la esperanza? Versículo 17. Él se puso la justicia como una coraza. ¿Quién es este? Yo argumentaría esto, es el Señor mismo, y si quieres ir más allá, es Cristo. Él se puso la justicia como una coraza, hay un casco de salvación sobre su cabeza, y se vistió con ropas de venganza, y se envolvió en celo como un manto. Y dice esto, según sus obras, así él pagará con ira a sus adversarios, retribución a sus enemigos, a las costas les dará su merecido. ¿Qué está pasando aquí? El Dios de la justicia, Cristo mismo, Él lleva la misma armadura que tú también llevas. ¿Sabes? La diferencia
es que Él la maneja mucho mejor que tú. Y Él usa esto para juzgar a aquellos que creen que pueden salirse con la suya con una obediencia nominal hacia Él, pero da esta promesa: un Redentor, versículo 20, vendrá de Sión, y a los que se aparten de la transgresión en Jacob, declara el Señor, si hay arrepentimiento, hay salvación. Como dice, este es mi pacto con ellos, dice el Señor. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Y el pacto que es eterno, ¿cuál es? ¿No es acaso el pacto de Cristo? Y Cristo dice defensor, y Él dice esto, Él les dice, esta es la promesa que hago con ustedes. Y Él hace estas declaraciones, este rey guerrero que se pone esta armadura, que Él es la salvación, Él es la salvación. Y Él les dice, haré dos cosas, si lo ven dice, les daré primero mi espíritu que estará sobre ustedes y en segundo lugar mi palabra. Y Él también imparte una retribución justa. El Señor Jesús protege y defiende a los que son suyos, y Él entrega armas que son muy necesarias. Este segundo punto es la espada del Espíritu. Vuelvan a Efesios. Si pueden quedarse en Efesios, quiero que anoten el Salmo 19. Permítanme leer el Salmo 19, versículo 7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos ellos justos. El Salmo del Rey David es verdadero. Creemos que la palabra de Dios es suficiente, ¿verdad? Esto es lo que creemos. Así que cuando miramos nuestra porción de la Escritura, pero también observamos el nombre dado a Cristo en Isaías 9:6, ¿verdad? Admirable consejero. Vemos Juan 1:1, en el principio era el Verbo. Vemos Juan 1:14, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne. Así que si esta espada dice lo que dice, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, si la espada es la palabra de Dios, entonces en Cristo está la palabra. ¿Es Cristo suficiente? Sí. Y no me refiero solo a salvar, ¿entienden eso? No me refiero solo a salvar, me refiero a santificar y a preservar. No luchamos en este mundo con armas mundanas. No luchamos con filosofía ni con opiniones bien elaboradas. Hemos visto personas que intentan hacer eso incluso hoy en día. Hay personas allá afuera como Jordan Peterson. ¿Por qué estás defendiendo la fe? Haznos un favor, no lo hagas. Tienes a otros que son inmaduros en la fe, como Charlie Kirk. No te necesitamos. Dedícate a lo tuyo. No queremos filosofía. No queremos sabiduría mundana. Todo lo que queremos es la palabra de Dios que tiene poder para transformar vidas, para cambiar la mente, para transformar nuestros corazones. No es que necesitemos más de estas otras cosas o que tengamos que mezclarlas. No necesitamos integración, necesitamos la palabra. Incluso decir eso en voz alta, piénsalo, podrías ir a las iglesias o escuchar a los pastores y ellos dirán, sí, eso no es correcto. Necesitas más que la palabra de Dios.
Necesitas más que la palabra de Dios para transformar una vida. Necesitas convencerlos de otras cosas. No, no lo hacemos. Colosenses 2, escucha esto. Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os haga cautivos. ¿Por medio de qué? Filosofía y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. ¿Sabes? Ni siquiera Jesús hizo eso. Él no apeló ni defendió por ningún tipo de estándares mundanos o pensamientos del mundo. Cuando Satanás vino a él, ¿recuerdas esto en Mateo 4? Cuando Satanás vino a él en el desierto después de los 40 días de ayuno, ¿recuerdas su respuesta? Mateo 4:4, Mateo 7, Mateo 4:7, Mateo 4:10, escrito está, escrito está, escrito está. Y luego cuando miras el versículo 5, cuando Satanás intenta hacer lo mismo, intenta hacer exactamente lo mismo. Después de que Jesús acaba de hacerlo en el versículo 5, Satanás hace lo mismo. Él dice, escrito está, y luego saca las escrituras de contexto. Vemos esto. Eso es de lo que habla Colosenses 2:8. El engaño, cambiar el significado de esto, y él dice, no, está escrito la verdad sin adulterar. Nuestra forma más grande y poderosa de agresión contra el reino de las tinieblas es la palabra de Dios y dentro de ella el Evangelio. El Evangelio. ¿Cómo vamos a ganar al mundo? El Evangelio. Vemos esto en lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 3. Mira lo que le dice a Timoteo. Tú sabes esto, pero mira lo que dice. Versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Le dice a Timoteo, Timoteo, sé que eres tímido, sé que tienes miedo, sé que tienes enemigos dentro de esta iglesia, incluso hombres que tienen prominencia e influencia. Y le dice, lo entiendo, pero Timoteo, tu única defensa es la palabra de Dios. Le dice, no puedes, esto no son simples palabras, esto no es un libro cualquiera. Nosotros vemos esto. ¿Cómo sabemos esto? En Hebreos 4, capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué más puede hacer eso? Nada. Es un documento vivo. ¿Ves esto? ¿Entiendes eso? ¿Sabes cómo llaman a la Constitución un documento vivo? No lo es. No lo es. Este es el único documento vivo que los hombres tienen en esta tierra. Vuelvan a Efesios. Miren Efesios capítulo 5, versículo 26. Él dice esto. Para santificarla, recuerden esto, esposos y esposas, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, el agua con la palabra. Esto es lo importante. Si es lo suficientemente bueno para tu esposa, ¿no crees que también lo es para ti? Amén. Muchos hoy en día dentro de la iglesia quieren hacer más que esto. Quieren hacer más o tener más de lo que la espada les da. Quieren cosas como revelación adicional, que Dios les hable audiblemente. Quieren visiones, quieren palabras de profecía. Incluso quieren ideas de la psicología moderna. Nos volvemos un poco agnósticos en la iglesia. Queremos conocimiento secreto. ¿Puedo decirte ahora mismo que no lo necesitas? No lo necesitas. La palabra de Dios permanece verdadera y es absolutamente completa.
En lugar de buscar más, los creyentes necesitan estudiarla, necesitan utilizarla, necesitan obedecerla. Y debemos estar listos para comprender y creer esto, que sin ella simplemente no podemos vivir. La Escritura es suficiente, ¿verdad? Así que, como te prometí, mira el versículo 18. Voy a leer nuevamente desde el versículo 18 hasta el 20 y te llevaré rápidamente por... Esto es lo que creo. Esto no es el final, pero escucha, porque hay más que necesito decir. Pero lo que creo es lo que esta armadura debería producir en ti como creyente. Así que él dice esto. En el versículo 18 dice, después de hablar de toda la armadura de Dios, dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Entonces, ¿cómo comienza esto? Número 1, ¿qué es lo que se supone que debe producir? Lo primero que debe producir en el corazón dentro de la guerra espiritual es la oración. Oración. Esta armadura de Dios, escucha, esta armadura de Dios debe estar empapada en oración. No debe ser algo así como, ¿sabes qué? Solo oro cuando creo que es necesario, cuando estoy pasando por algo. No, esto es de manera constante. Escucha, cuando Jesús estaba a punto de enfrentar una de sus mayores pruebas, ¿verdad? La noche antes de ser crucificado, no llamó a sus discípulos y les dijo, oigan, vengan, sentémonos en esta mesa redonda y vamos a hacer una estrategia. Tengamos una reunión estratégica. Quiero su opinión sobre cómo vamos a enfrentar esto. Él no hizo eso. ¿Sabes lo que hizo en el jardín? Oren conmigo. Luego se aparta y ora en esta profunda agonía de oración, en la que suda como gotas de sangre. Y cuando encuentra a los discípulos dormidos, les dice, no pudieron quedarse despiertos conmigo y orar conmigo un rato. Él sabía lo que venía. Él sabía lo que se avecinaba para ellos. Él sabía lo que necesitaban y les dijo, ustedes necesitaban orar. Y esta armadura es, piensa en esto y reflexionamos sobre esto. Sin oración, y si la oración es, ante todo, depender de Dios, ¿de qué te va a servir esta armadura sin oración? ¿Vas a blandir la espada y usar el resto de la armadura con tus propias fuerzas? Luego les dice, en 1980, ¿con qué frecuencia debemos orar? ¿Qué debería producir? Les dice, en todo momento, en el Espíritu, en todo momento. ¿Cuándo debo orar? Todo el tiempo. ¿Tienes un trayecto al trabajo? Apaga la radio. Apaga el podcast y ora. Porque si no oras, no estás preparado. A veces ni siquiera sabes por qué necesitas orar, pero si comienzas a orar, Dios dice que te dará palabras. ¿No lo dice acaso? Él te dará las palabras. Versículo 18 otra vez. Así que la pregunta es esta. ¿Por qué rezas? ¿Qué nos está diciendo Pablo? Dice, y con esto en mente, dice, manténganse alerta. Y este es el mismo lenguaje, ¿verdad? Que usa Pedro, ¿recuerdan? Estén alerta porque Satanás anda rondando como león rugiente. Él dice, estén alerta. ¿Y cómo puedes estar alerta? Primero, orar en todo momento. ¿Y por qué orar? Perseverancia. Perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Es persistencia bajo presión en todas las circunstancias. Necesitas orar. Necesitas orar para que Dios te haga permanecer firme. Ora esa oración. Dios, hazme permanecer firme, hazme inamovible, porque sé que si no oro esto, entonces voy a empezar a confiar en mí mismo. Y no necesitas eso. Ninguno de nosotros necesita eso. Y él le dice, bien, ¿y ahora qué? ¿Por quién debo orar?
Él da la respuesta, versículo 18, súplica por todos los santos. Todos los santos. Todos. ¿Todos dónde? Todos los que están en esta batalla, todos los que están en estas luchas necesitan tus oraciones. Filipenses 1:3 dice, doy gracias a mi Dios. Pablo les dice a los filipenses, porque los amaba tanto, ellos lo ayudaron en su momento de necesidad. Y él dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Sabes, hay una razón por la que si alguien viene a tu mente, deberías orar por esa persona. No sabes por qué vinieron a tu mente. No sabes con qué está luchando ese hermano en la fe, así que oras por todos ellos. ¿Dónde comienza? Ora por tus hermanos en la fe aquí. Y luego extiende esa oración hacia afuera, más allá de aquí. Ora por todos. Creo que en cierto sentido deberías estar al final de esa lista. ¿Entiendes eso? Tienes que estar al final de esa lista. Ora por todos los demás. Si necesitas oración, pide a otros que oren por ti. ¿Qué más? Versículo 19. ¿Por qué más debería orar? Me encanta esto. Versículo 19, él dice esto, y oren por mí. Ahora les está diciendo esto a ellos, a esta iglesia. ¿Y qué está diciendo? Escuchen lo que dice Pablo, escuchen. Este es Pablo el apóstol, para que me sea dada palabra al abrir mi boca. ¿Cuántos de ustedes se identifican con eso? No tienen que levantar la mano, pero si les dijera ahora y los llevara un sábado por la tarde y les dijera, quiero que vayas directamente hacia esa persona y empieces a compartir el evangelio, probablemente dirías, no sé si podrías hacer eso, y te analizas y dices, soy introvertido. No hagas eso. ¿Sabes lo que deberías hacer? Orar, ora. Pablo está diciendo esto. Pablo, de quien diríamos que probablemente fue el más valiente que se puede ver en toda la Escritura, dice que está pidiendo que oren por él, para que simplemente abra su boca. Sabes, existe ese dicho. Lo has escuchado antes, ¿verdad? Dice, predica el evangelio en todo momento y si es necesario, usa palabras. Has escuchado eso antes, ¿verdad? Creo que se le atribuye a Francisco de Asís, aunque creo que hay debate sobre si realmente lo dijo o no. Pero déjame decirte esto, si es necesario, usa palabras. Permíteme resumírtelo. Las palabras son necesarias, ¿de acuerdo? Así que elimina ese pensamiento. Nadie se salva solo por observar tu vida. No miran tu vida y dicen, oh, ese tipo debe conocer a Jesús y Jesús murió en la cruz y debo rendirme a esa idea. Nadie ha llegado a esa conclusión. ¿Lo entiendes? La única vez que tu testimonio tiene algún valor en cierto sentido o negativo es esta. Si va en contra de lo que profesas. Pero fuera de eso, el evangelio es lo que salva. Romanos 10, 14, 15 dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Es necesario. Así que Pablo pidió oración y dice, miren, primero ayúdenme a abrir mi boca. Eso es fácil, ¿no es verdad? Cada vez que ustedes salen, si salen a evangelizar, deberían estar orando eso antes de salir. Ayúdame a abrir mi boca. Vas a una fiesta familiar o una reunión y sabes que la persona a tu lado, ese primo, esa tía, ese hermano, ese padre, necesita escuchar el evangelio. Oremos. Dios, dame la capacidad de expresarme. La segunda cosa por la que oró, mírenlo, dice, para dar a conocer con valentía el misterio del evangelio. No abres la boca solo para hablar del clima. ¿Saben qué hacemos los hombres cuando nos conocemos por primera vez? Primera pregunta, ¿a qué te dedicas? Ya superé esa etapa. Es como, ni siquiera me importa a qué te dedicas, hermano. No me importa en qué trabajas. Prefiero hablar de cuánto tiempo llevas casado, tienes hijos. Y luego, ¿conoces a Cristo? ¿Qué crees acerca de Cristo? Pablo está diciendo esto. Él está diciendo que necesitamos valentía para proclamar el evangelio. Más iglesias falsas y heréticas
hacen un mejor trabajo evangelizando con una mentira que nosotros con la verdad. Así que deberías orar por eso esta noche, por ti mismo. ¿Cuál es la última cosa que dice? Versículo 20. Por el cual soy embajador en cadenas, para que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Así que primero él habla de sí mismo. Escucha esto. ¿Por qué menciona esto? Él dice embajador en cadenas. Obviamente es porque está bajo arresto domiciliario. Él está encadenado. Y una cosa que puedo sacar de esto es que él no siente vergüenza por eso. No hay vergüenza en su encarcelamiento. Bueno, ¿por qué sé que esto es importante? Porque ves esto en algunas de las otras epístolas que él escribió. En Romanos 1, en el versículo 16, ves esto. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Él se recuerda a sí mismo como diciendo, oigan, creyentes, y yo mismo, está diciendo, no debo avergonzarme del Evangelio, porque es el poder de Dios. Y luego, ¿qué le dice a Timoteo? Esto me encanta, porque cuando le habla a Timoteo, le habla de manera diferente a como le habla a cualquier otra persona. Sabes, está tratando de ayudar a este pastor muy joven y le está diciendo estas cosas. Mira lo que dice en 2 Timoteo 1:8. Dice, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Él dice, Timoteo, no tengas miedo, no te avergüences de mí, de que estoy en prisión, porque puedo imaginarme a algunos que vengan después de ti y digan, ¿ese es tu mentor, el tipo que está en la cárcel? ¿En serio? No, pero él dice esto, sino participa conmigo en los sufrimientos por el Evangelio, según el poder de Dios. Continúa en el versículo 12. Él dice esto, por esta razón también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar lo que le he confiado hasta aquel día. No se avergüenza. Versículo 16, míralo de nuevo. Dice, el Señor conceda misericordia a la casa de Onesíforo. Dice, porque muchas veces me reconfortó y no se avergonzó de mis cadenas. Él no lo estaba. Él no se avergonzaba del sufrimiento, ni del suyo propio, ni del de los que lo rodeaban. En el capítulo 2:9 dice, por lo cual sufro penalidades, incluso el encarcelamiento como un criminal. Y luego dice esto, una de las declaraciones más grandes de todas. Pero la palabra de Dios no está presa, no lo está, Timoteo, todas estas cosas están sucediendo, pero no importa, tú ora, Dios cumplirá sus propósitos, tú predica, Dios cumplirá sus propósitos. No importa, dice Pablo, dónde me encuentre. Pablo hizo su mejor trabajo en la cárcel, ¿lo sabías? El mensaje del Evangelio es poder y amor. ¿Lo entiendes? Así que te digo esto, debes orar de esta manera. Debes orar de esta manera. Y él dice esto al final del versículo 20. Se repite, dice que al proclamarlo, el Evangelio, dice, pueda hablar con valentía como debo hablar. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir esto, que en mi proclamación está acompañada de valentía y la manera en que debo hablar es esta. Si puedo ayudar con esta idea, es con claridad. Con claridad. A veces cuando queremos presentar el Evangelio, vamos demasiado rápido y mezclamos las cosas y entonces ni siquiera la persona con la que hablas entiende lo que estás diciendo. Y la razón por la que te apresuras es porque te falta valentía. Así que necesitas valentía junto con claridad, y cuando se combinan, se convierte en una proclamación asombrosa del Evangelio. Y entonces Dios puede usarte para traer personas al reino. Ese es el propósito más grande de la armadura de Dios. ¿Ves eso? Hay todas estas cosas, pero esta armadura no es solo para ti. ¿Lo entiendes? No es solo para ti. Cada pieza puede ser considerada en cuanto a cómo la usas dentro del ministerio del Evangelio. La espada para empuñarla para que la gente entienda la palabra de Dios.
el casco de la salvación, para que puedas contarles sobre tu propia seguridad y por qué tienes esa seguridad. Todas estas cosas están los zapatos del Evangelio, para que entiendas que es algo que te protege y también es ir y enviar, y la coraza, que protegerá todos estos deseos internos y un amor por Dios, para que crezca. Estas cosas son útiles, pero de nuevo me repito, realmente solo son útiles si oras. Ora por ti mismo, ora por la iglesia, ora por perseverancia, pide a Dios, busca, llama. Dios desea obrar en medio de todo esto. Él desea que no estés desinformado, sino que comprendas cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Y es crecer en estas cosas, crecer en santificación, crecer en amor. Ora conmigo. Padre, venimos ante ti esta noche pidiéndote humildemente que nos fortalezcas con esta armadura poderosa que nos has dado y que podamos ver claramente esta armadura como lo más beneficioso y valioso que tenemos en esta vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a usar fielmente estas piezas para tu honor y gloria y que en todo esto reconozcamos nuestras propias insuficiencias y que cada día vengamos ante ti para arrepentirnos sinceramente y confiar plenamente en ti. Señor, guíanos, líbranos del maligno, confiamos en que lo que tú quieres lograr se cumplirá. Señor, declaramos que dependemos completamente de ti. Te necesitamos cada día. Señor, úsanos para tu gloria, que proclamemos tu evangelio. Danos valentía y palabras. Danos claridad al predicar el evangelio. Para tu gloria y honor te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Te pondrás de pie con